siento realmente que el Señor, su plan es mucho más grande, más magnífico de lo que nunca jamás hayamos podido imaginar ni vivir. Ni yo ni vosotros. Siento que la misión, el propósito de Dios para toda esta comunidad, para los que están fuera, para los que aún tienen que venir, para este pueblo, el plan del Señor es inmenso, es grandísimo. Son planes de grandes cosas. Y estoy seguro de que eso se va a llevar a cabo, que eso va a ocurrir siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a pelear la batalla de Dios como Dios desea que la peleemos. Fíjate que he sido muy positivo, he dicho cosas muy bonitas, pero ahora os he lanzado la pelota a vosotros. El plan de Dios es magnífico, lo que Dios puede hacer es increíble. Lo que tal vez leímos en libros o vimos en documentales de que pasó en otros sitios, yo creo que el Señor desea traerlo aquí de una forma muy especial. Pero dependerá de que tú y yo estemos dispuestos a pelear la batalla del Señor como Dios desea que la peleemos. Como Dios desea que la peleemos. No se trata de hacerlo, haré lo mejor que pueda. No. Eso es el dicho de los fracasados. No es lo haré lo mejor que pueda, es lo haré como Dios quiera. Es lo haré como Dios quiere. Me esforzaré como Dios quiere que me esfuerce. Lucharé como Dios quiere que luche. Quiero que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, 32. Hebreos capítulo 11, 32 en adelante. Y dice, ¿qué más voy a decir? Y el que hablaba dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. Me faltaría tiempo para hablar de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. ¿Por qué creéis que estaba aquí el escritor, el apóstol, hablando de estos personajes? ¿Pero por qué estaba hablando de ellos? Estaba hablando de ellos porque los estaba poniendo como un ejemplo de lo que el pueblo de Dios, como un ejemplo de lo que tú y yo como hijos de Dios deberíamos aspirar a vivir. Vida de conquistadores. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Dicen los cuales, por la fe, no es por su propio esfuerzo, no es por su propia inteligencia, no es por su táctica, no es por lo que leyeron de un libro. No. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Alcanzaron lo prometido. Y creerme una cosa, de verdad siento tan profundo que Dios tiene ese plan tan magnífico, que es una promesa de Dios dada tantas veces para su iglesia. Pero créeme una cosa, mira, y tal vez algunos dirán, este se repite mucho y me seguiré repitiendo, si no me iré. Porque Dios ha dado su promesa, pero Dios necesita que esta iglesia se levante como una iglesia de valientes. El Señor necesita que esta iglesia se levante como una iglesia de conquistadores para que, como dice el texto, alcancen lo prometido. Sabéis, todos los grandes hombres de Dios que nos muestra la palabra sufrieron fracasos, todos sufrieron fracasos. Todos ellos perdieron batallas, todos pasaron por situaciones desagradables, todos vivieron grandes derrotas. Pero lo que les caracterizó fue que en sus momentos de derrota ellos supieron dónde fortalecerse. El que vence no vence porque lo consiguió la primera, sino que vence porque se levantó cada una de las veces que fracasó. El que dejó de levantarse nunca alcanzó la victoria. El que sucumbió a su entorno, a su contexto, a su situación, jamás consiguió la victoria. Y sabéis, yo soy alguien soñador y hablando con algunas personas a veces me han dicho, pero ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas que aquí se viva lo que se vivió en grandes avivamientos del pasado?
Va a ser siempre igual, me dicen. Va a ser siempre igual. Siempre va a ser igual, no vas a conseguir nada. Vas a ser igual que el resto. La iglesia en la que tú estás será igual que el resto. ¡Mentira del diablo! Nunca lo consiguió el que se rindió, pero sí lo consiguió el que renovó sus fuerzas y se levantó en el nombre de Jesús. Todos ellos sufrieron fracasos, todos ellos sufrieron pérdidas, todos ellos pasaron por situaciones desagradables, todos ellos vivieron grandes derrotas, pero ellos se fortalecieron en el Señor, no se resignaron a vivir en la derrota, creyeron en las promesas que Dios les había hecho y se volvieron a levantar. ¿Sabes? Os digo una cosa, y no hace falta que sea profeta para esto, pero os digo que Dios no os ha llamado a ninguno de los que estáis aquí para vivir en la derrota. Mira, Dios no te ha llamado para que vivas una vida de miserable. Dios no te ha llamado para que seas un desgraciado. Dios no te ha llamado para que seas un inútil por completo. No, Dios te ha llamado para que te levantes y conquistes. Dios te ha llamado para tomar el ejemplo de Gedeón, de Jefté, de los profetas, de los grandes siervos del Señor. Nuestro Dios es el vencedor. Nuestro Dios es el Dios de la victoria. Él no conoce la derrota. Y el Hijo de Dios es un hijo que tal vez sufra en lo físico, pero en lo espiritual vive en victoria. Tal vez le pueden estar cortando el cuello. Tal vez le pueden estar apedreando como a Esteban aquel día, pero él está en victoria. Él está con sus ojos levantados hacia el Señor y el cielo abierto, diciéndole y mostrándole que ese es un hijo amado. Este es nuestro Dios, un Dios de victoria, un Dios que no abandona. Y sabéis, os puedo asegurar que Dios no nos ha llamado para que seamos fracasados y miserables. Dios no nos ha llamado para que vivamos en una continua penumbra. Nuestro Dios nos ha llamado para conquistar. Nuestro Dios nos ha llamado para vencer. Nuestro Dios nos ha llamado para que nos levantemos. Nos ha llamado para que creamos en aquello que es imposible. Nos ha llamado para que incluso, tal vez, la gente del mundo pueda decir: estos son ignorantes, son inútiles. Sí. Se trata de eso, se trata de creer precisamente en lo imposible, para que muchos te digan que eres un ignorante. Dios te ha llamado para que creas. Te ha llamado para que vayas a por tu gente, a por tu nación, a por tu pueblo. Dios te ha llamado. Dios no te ha llamado para que te conformes con poquito. Ese no es el plan de Dios. Dios no es un Dios de pocas cosas. ¿Sabes? Posiblemente en el universo solamente estemos nosotros y aún así Dios ha decidido crear todos los planetas, un montón de galaxias, miles y millones de estrellas, porque es un Dios que no se conforma con lo poquito. Y dice el Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el texto dice otra cosa, pero ¿sabes cuál fue este sentir también? Este Dios de lo grande. Este Dios que no dice: pues ya está bien, ya hemos alcanzado lo que nos habíamos propuesto, quedémonos así hasta que llegue el día de nuestra muerte. Sí, es bonito, alegrémonos. No. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, porque Él espera, Él anhela celosamente que todos procedan a arrepentimiento. ¿Sabes? Si tú te conformas con esto, si tú te estás conformando con esta iglesia, tu corazón está lejos del corazón de Dios. Si tú te conformas con que en este pueblo seamos el 1% o menos, si te conformas con que en este pueblo de Motril tan solo hayamos 300 cristianos entre todas las iglesias, y que entre estos 300 tengamos cada uno sus luchas y nuestras muchas miserias, si tú te conformas con eso y tú dices que ya estamos bien y eres tan feliz, tu corazón está muy lejos del corazón de Dios. Dios, Jesús, está clamando, intercediendo a la diestra del Padre día y noche por tantos y tantos que están muriendo en una eternidad sin Cristo. Si tú te sientes tan feliz, si tú estás tan conformado, tu corazón está lejos del corazón de Dios. Dios no nos llamó para calentar este trocito de silla, ese espacio que tienes ahí. Dios no te ha llamado para eso.
Dios no te ha llamado para que ocupes simplemente ese banco. Nuestro Dios nos ha traído para ensanchar nuestra visión, para ampliar nuestra mente y para decirte, escúchame bien, María, para decirte que tienes que conquistar tu territorio. Para deciros a cada uno que cada uno sois responsables del lugar en el que estáis. Para deciros que cada uno de los que estamos aquí habéis sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay otro propósito. No se trata de darte simplemente un abrazo cada domingo e invitarte a un café que ni tomamos. Se trata de formar parte del plan y de la misión de Dios. ¿Sabéis? Jesús, tú eres el hombre de Dios donde tú estás. María, Mari, Alijarte, tú eres la mujer de Dios donde tú estás. Cada uno de nosotros somos hombres y mujeres de Dios, embajadores de Cristo, representantes de Dios y de su reino, ahí donde estamos. Qué importante, qué impresionante sería nuestras vidas, nuestra iglesia, si realmente viviésemos conscientes cada minuto, cada segundo de nuestro día, sabiendo que nuestro objetivo no es trabajar en el Ministerio de Justicia, nuestro objetivo no es trabajar en el mercadillo, no. Nuestro objetivo es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todo cambiaría. Entonces todo sería diferente. Entonces dejaríamos de ser bocazas. Dejaríamos de tener la boca abierta como los cocodrilos. Entonces empezaríamos a entrar realmente en esa misión de Dios, en ese plan salvífico, en ese ministerio de los embajadores de Cristo. Sabes, si tú eres un hombre de Dios, si realmente has tenido un encuentro con Jesús, ¿sabes cuál es la misión de Jesús para ti? ¿Sabes qué es lo último que Jesús dijo cuando Él marchó? ¿Sabes lo que Jesús habló cuando estaba pensando en ti y en mí? ¿Sabes? Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Él en aquel momento, estoy seguro que en su mente prodigiosa estaba pensando en toda la humanidad que un día iba a ser seguidora de Jesús. ¿Sabes qué dijo pensando en ti y en mí? Quiero que por un momento te lo imagines, que no me veas a mí por un momento y te imagines a Jesús hablándote. Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No te da otra indicación, no te da otro mandamiento. Te dice simplemente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y dice más, Jesús también dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántas veces me he encontrado con personas? ¿Cuántas veces me he encontrado con cristianos que viven amargados y dicen, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, hace tiempo que no me contestas, ¿por qué no respondes a mis oraciones? Y sabes, de alguna forma puedo imaginarme a Dios diciendo, ¿y tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Estás solamente mirando por tus propios intereses. Estás solamente mirando por lo que es tuyo. Estás solamente mirando por tu comodidad. Estás solamente mirando por aquello que tú anhelabas, por tus sueños personales. Pero ¿dónde estoy yo en tus sueños? ¿Dónde está mi misión? En tus sueños, dice el Señor. El Señor hizo su promesa y Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, y he aquí, cuando hacemos esto, no seamos ilusos. No creamos que Dios está queriéndonos aplaudir en cada cosa que hacemos. No. Dios tiene un plan y Él desea que nos integremos en su plan. Y Dios habla muy claro sobre fructificar y sobre qué pasa con aquellos árboles que no dan fruto. Dios no está aquí para reírnos nuestra gracia. Dios nos ha salvado y tantas veces se dice para que anunciemos su luz. Dios, ¿por qué no me contestas? Pero ¿dónde estás tú?
¿Dónde estás tú? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Cuando tú estás predicando. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Cuando tú no te estás centrando en ti mismo. Cuando tú te centras en tu prójimo. Yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quieres vivir la grandeza de Dios en tu vida? Deja de centrarte en ti. Deja de orar por ti. Céntrate en tu prójimo. Dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Dice el Señor: te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Dice el Señor: no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone esa lámpara en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Haced brillar vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Dice el Señor: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice el Señor: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer las obras entre las naciones. Si vivimos un evangelio en el que todo se centra, si todo tu evangelio ya ni siquiera se centra en leer la Biblia en casa, que casi nadie lee la Biblia en casa, ya no se centra nuestro evangelio en orar en casa, porque casi nadie ora en casa, ya no se centra nuestro evangelio en predicar, entonces ¿en qué narices se centra nuestro evangelio? ¿Acaso nuestro evangelio es simplemente venir a la iglesia? ¿Acaso y cuando venimos, por eso hoy faltan tantísimos, ¿acaso nuestro evangelio es venir una vez cada cierto tiempo al culto de oración? ¿Ese es nuestro evangelio? Eso es una basura. Eso es escombro. Eso no sirve para nada. Eso es formar parte de una religión más. Es formar parte de una asociación más, de un club más. ¿Quieres ser realmente cristiano? Enfócate en la misión de Dios, en anunciar, en ir y predicar, en ir y compartir, en poner en práctica los dones espirituales que Dios te ha dado, en orar por los enfermos, en traer libertad a los cautivos, en traer salvación y vida eterna a la gente que está perdida y ciega sin Cristo en su vida. Eso es ser cristiano. ¿Sabes? Si tú no estás haciendo eso, si yo no estoy haciendo eso, no estamos siendo buenos cristianos. El Señor nos ha llamado para conquistar por medio de su amor. El Señor nos ha llamado para vencer toda tiniebla. El Señor nos ha llamado para que nos levantemos de nuestra comodidad e ir a por los perdidos. El Señor nos ha llamado para creer en todo el plan de Dios. En todo el plan de Dios. El Señor nos ha llamado para ir para por nuestro pueblo. Dios nos ha llamado para que no nos conformemos con poquito. Dios no nos ha llamado para calentar nuestro banco. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Esto debería dolerte en el alma. A mí me duele. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hermanos y hermanas, hoy es un gran día para salir de aquí diferentes. Es un gran día para salir de aquí renovados. Es un gran día para levantarnos y para creer, porque para grandes cosas te ha escogido Dios. ¿Sabéis? Nunca el reino de Dios se extendió por medio de los acomodados. Nunca el reino de Dios se extendió por medio de los perezosos, ni por medio de los incrédulos, ni de los apáticos, ni de los descomprometidos. Todos los hombres que extendieron el reino de Dios fueron esforzados, fueron luchadores, fueron creyentes de lo imposible, fueron hombres ilusionados, fueron hombres comprometidos. Siempre se hizo así. Y soñamos y deseamos con alcanzar algo diferente. Pero yo te pregunto, ¿sueñas y alcanzas? ¿O solo sueñas? ¿Sabes? Si quieres alcanzar, alcanzarás. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El plan de Dios será tu plan. Las fuerzas de Dios serán tus fuerzas. Sueñas y no alcanzas. Esfuérzate y sé valiente. Sueñas y no alcanzas. Levántate y ora.
Sueñas y no alcanzas. Sigue luchando y sigue peleando. Porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y no es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu. Soñemos y alcancemos. Quiero mostraros brevemente una historia de la Biblia en la que vemos uno de esos hombres que se atrevieron a creer a Dios y alcanzar lo que Dios había preparado para ellos. Está en Números 13, no hace falta que lo busquéis, os lo voy a leer. Y dice que cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, ellos estaban en el desierto y enviaron al pueblo a explorar la tierra de Canaán. Y dice que subieron por el Negueb y llegaron a la montaña. Y dijo Moisés: explorar el país y fijaros cómo son sus habitantes. Si sus habitantes son fuertes o débiles, si son pocos o muchos. Averiguad si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o son amuralladas. Dice: examinad el terreno y ved si el terreno es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traed algunos frutos del país. Esta será la temporada en que maduran las primeras uvas. Y dice el texto que los hombres, esos 12 hombres, esos 12 espías, se fueron y exploraron la tierra. Y dice que cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas. Entre los dos los llevaron colgado de una barra. También cortaron granadas e higos, por lo que el racimo que estos israelitas cortaron se llenó y se le llamó Valle de Escol. Y dice que al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra y dieron su informe. Y este fue el informe. Dijeron: fuimos al país donde nos enviaste y por cierto, allí abunda la leche y la miel. Las promesas de Dios siempre son verdad, siempre son verdad. Y dice: aquí podéis ver sus frutos. Pero el pueblo que estaba allí es poderoso, temieron. Y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Vimos allí anaquitas, amalecitas, hititas, jebuseos, amorreos, todos estaban allí. Y Caleb se levantó en medio de este comunicado de los 12 espías. Caleb, un joven valiente, un joven que estuvo dispuesto a creer a Dios, se levantó, cayó a esta gente que hablaba y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podremos conquistar esta tierra. Pero los que habían ido con Caleb respondieron y dijeron: no podremos combatir contra esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Comparados con ellos parecíamos langostas. Así nos veían a nosotros. Sabéis, esta historia me parece estremecedora. ¿Cómo puede ser que después de tantos milagros, de tantos prodigios que el Señor había hecho entre su pueblo, se asustasen de aquellos hombres? ¿Cómo puede ser que el Dios que había echado al fondo del mar los carros del faraón, ese pueblo ahora temía y ahora estaba imposibilitado para conquistar lo que Dios había prometido? La desgracia del hombre es su propia humanidad caída. Qué rápido nos olvidamos de las bondades que Dios ha hecho con nosotros. Qué rápido nos olvidamos de su enorme poder. Con frecuencia nos pasa algo similar a nosotros. Sabemos que el Señor nos ha llamado. Sabemos y hemos visto su mano en nuestra vida en numerosas ocasiones. Muchos hemos visto incluso milagros. Hemos visto restauraciones de Dios en nuestras vidas y en la vida de personas que nos rodean. Pero aún así muchas veces desfallecemos y dudamos. Dejamos de luchar. Empezamos a ver nuestro entorno según nuestra condición, según lo que nos rodea. Nos desenfocamos de la misión salvífica de Dios. Perdemos nuestros sueños, aquellos sueños que Dios puso en nuestros corazones. Y sabéis, de aquellos 12 espías, solamente un hombre se atrevió a confiar en Dios para interrumpir y levantar su voz. Y luego se le sumó otro, Josué. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Y a este Caleb se le unió Josué. Caleb y Josué sabían en quién habían creído. Caleb y Josué eran hombres agradecidos. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho con ellos. Josué y Caleb habían visto la mano de Dios obrar en sus vidas.
con esa visión de Dios no querían quedarse impasibles ante Dios. Ellos querían responder a Dios. Ellos querían responder a Dios. Aun si perdían sus propias vidas, lo que Dios había hecho era tan grande que podían perderla con gusto. Caleb sabía que el que estaba con ellos era mayor que su adversario. Caleb sabía que la lucha no era por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Caleb sabía que esa tierra prometida por Dios mismo era una promesa que jamás iba a fallar. La promesa de Dios nunca falla. Pero no era así con el resto, los demás se acobardaron. Y sabéis, os voy a decir algo. ¿Sabéis lo que pasó con los que se acobardaron? Que ellos no vieron la gloria de Dios. Los cobardes, los inactivos, los perezosos, los inútiles, estos no ven la gloria de Dios. Estos quedan atrás. Estos, la gloria de Dios les pasa por delante. Ellos como estúpidos se quedan mirando. ¿Dónde está? Pero yo confío en que en esta iglesia seremos de los 2 y no de los 12. Yo confío en que en esta iglesia no vamos a tratar de seguir emocionándonos más por un mensaje o por una alabanza bonita o por una batería que suena súper bien. No. No se trata de una emoción, de un momento, se trata de una decisión que marca una vida, que marca una tendencia, que marca un estilo, de una decisión que marca cuál es tu día a día, tu segundo a segundo, de una decisión que marca cuál es tu relación con la gente que te rodea, de una decisión que te hace verte como un embajador de Cristo en cada situación y en cada circunstancia. Y entonces, si somos de esos 2, veremos la gloria de Dios. El resto, el Señor dijo: ninguno de los censados mayores de 20 años que murmurasteis contra mí, ninguno de los que no creísteis en mi poder, ninguno de los que no creísteis que yo tenía el poder y la autoridad para cambiar todo por medio de vuestra acción, alcanzando las promesas de Dios, ninguno de vosotros tomará posesión de la tierra que os prometí. Solo entrarán en ella Caleb y Josué, y también los niños que vosotros dijisteis que serían botín de guerra. Estos niños gozarán de la tierra que vosotros rechazasteis. Yo me pregunto, ¿qué haremos? ¿Formaremos parte de los niños? ¿Formaremos parte de los niños? ¿Formaremos parte de los niños y de los adultos valientes? ¿O nos quedaremos en el bando de los inútiles? Yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Sabéis? Os digo una cosa, el Señor, sé que tal vez esto está siendo largo, pero me da igual, ¿vale? Me importa un rábano, así de claro lo digo. Me importa muy poco porque realmente creo que ya está bien. Y que si queremos entretenimiento de 20 minutos, para eso tenemos el circo. Necesitamos un cambio. Necesitamos que el Señor nos levante. Os digo una cosa, el Señor podía haber cambiado el destino de aquellos 12. El Señor podría haber hecho que aquellos 12 llegasen allí y que por una peste, por una enfermedad o por un ataque al corazón global, toda la sociedad que ocupaba la tierra prometida fuese exterminada. El Señor podía haberlo puesto todo al nivel de los inútiles. Podría haber dicho, ¿sabéis qué? Venga, vamos. Venga, que yo os cojo de la mano y os hago pasar por aquí. Y cuando venga alguien, yo le doy un soplío y lo tumbo. No os preocupéis, no tendréis que hacer nada, inutilitos míos. No tendréis que hacer nada. Pandilla de zánganos, venid, que yo lo haré todo por vosotros. Pero no lo hizo así el Señor. No lo hizo así el Señor. El Señor quiso que su pueblo actuase como es digno de Jehová de los ejércitos. El Señor quiso que su pueblo actuase no como un pueblo de inútiles, sino como un pueblo de valientes, de esforzados, como un pueblo que se sacrifica y se entrega por el bien de los que le rodean. Nuestro Dios no es un Dios de idiotas. Nuestro Dios no es un Dios de inútiles, ni de vagos, ni de perezosos. Nuestro Dios es un Dios de comprometidos.
eso se dice tantas veces, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¡Que te esfuerces! ¡Que te esfuerces! ¡Que te esfuerces y que seas valiente! Como yo me esfuerzo y soy valiente, dice el Señor. ¿Quieres ver un avivamiento? ¿Quieres ver la gloria del Señor? Levántate en el nombre de Jesús. Que tu espíritu se levante en el nombre de Jesús. En esta mañana el mensaje es claro. Y sabéis, si estáis aburridos de escucharme, empezar a trabajar y el mensaje será otro. Pero hasta que no trabajemos y hasta que no nos levantemos, el mensaje va a seguir siendo el mismo. Levántate hasta el día que me canse y me vaya. Hasta el día que el Señor se canse de mí, si no me levanto y me deje como un siervo inútil en las tinieblas de afuera. Levántate. Levántate. Nación Santa. Nación Santa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Levántate. El Señor quiere utilizarnos para poner bandera en este pueblo y en este país. El plan de Dios no es que se salve el 1%. Ese no es el plan de Dios, te lo garantizo. El plan de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. El Señor tiene preparado un gran avivamiento. Me acuerdo una vez un familiar, yo antes de estar aquí también predicaba mucho de estas cosas. Es mi pasión, es mi llamado. Aún no lo he visto con mis ojos, pero no me voy a cansar hasta que lo vea. Y hubo una vez que un familiar me dijo, deja de hablar ya de avivamiento, esa palabra se te queda grande en la boca. Si me está mirando por la cámara, avivamiento. El Señor tiene preparado un gran avivamiento, pero no lo quiere entregar a acomodados y acobardados. El Señor busca a conquistadores. El Señor busca valientes como Josué y Caleb. Su plan no es miseria. Su plan no es miseria. Tal vez sí miseria en lo físico. Yo no como ternera todos los días. Tal vez en lo físico podemos decir sí, y no pretendo venderte un evangelio de la prosperidad. Pero nunca, jamás, Dios deseará ver en miseria espiritual a un hijo. El plan de Dios no es miseria espiritual. Tal vez comamos pan duro todos los días, pero un corazón gozoso y levantado al Señor, porque Él es el vencedor que nos ha dado la vida y nos ha dado una esperanza nueva. Es necesario que nos levantemos como los que creen que no hay imposibles para Dios, que no hay imposibles ni obstáculos que puedan detener la obra de Dios, porque cuando Dios dice algo lo cumple. ¿Cuántos hombres, y con esto termino, cuántos hombres alcanzaron una de sus promesas? ¿Cuántos hombres llegaron a alcanzar el plan y el propósito de Dios? ¿Sabéis? Os digo una cosa que va a sonar un poco desalentadora. Realmente fueron pocos. ¿Sabéis por qué? Porque es manada pequeña. Porque son poquitos. Porque normalmente en la sociedad, en las iglesias, entre la gente que nos rodea, suelen haber 2, 3, 4 que se levantan con fuerza, pero el resto hay que ir empujando. Pero yo creo que como aquí somos poquitos, seremos de esos pocos. Marcaremos esa diferencia. Mirar, y los inflaremos, di que sí. Sabéis, dice, la Biblia pone muchos ejemplos y quiero que por un momento veamos a Daniel. Daniel no se rindió ante la presencia de un ejército opresor. Daniel no se rindió cuando otros venían tratando de hacerles ver que ellos no podían entregarse en la adoración hacia su Dios. Daniel puso a Dios en el primer lugar en todos sus caminos. Y aunque pasó por el horno, por el foso, Dios lo libró a él y a sus compañeros y los puso por encima de lo que nunca jamás pudieron haber imaginado. José tuvo a todos sus hermanos de sangre en contra. Lo maltrataron, lo vendieron.
Estuvo como esclavo en Egipto, lo acusaron falsamente, lo metieron en la cárcel, pasó injusticias, pero jamás abandonó la fe y la confianza que tenía en su Dios. José era lo que humanamente hablando diríamos que sería un imbécil. Alguien que estaba dispuesto a creer cuando su vida era un fracaso continuo, un iluso. Pobrecito. La gente de la que todo el mundo diría, pobre hombre, toda la vida soñando y no hace más que ver derrota y derrota. Pero jamás abandonó la fe, jamás abandonó la confianza que tenía en Dios, creyó en el sueño que Dios le había mostrado y José llegó a ser gobernador de Egipto y libertador de toda su familia de la hambre. Gedeón, otro gran conquistador, no dudó en enfrentarse a su propia familia y a la nación entera, derrotando a los altares paganos a Baal. Gedeón estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida, creyó en su Dios y con un ejército de 300 hombres derrotó a los madianitas, el pueblo opresor de Israel de aquellos tiempos. Miremos a David, el mayor rey que nunca tuvo Israel, siendo un chaval, siendo un joven pequeñito, pastor de ovejas, no tenía formación de guerra, no sabía manejar artículos de batalla, pero con la fe y el valor que solo el Señor puede infundar, se atrevió a luchar contra Goliat. Y dijo, ¿quién es este que se atreve a desafiar a los escuadrones del rey de Israel? Luchó y mató a Goliat con una honda y 3 piedras. Dios se fijó en él, que era un hombre valiente y confiado en Dios, con un corazón perfecto, y lo coronó como rey. ¿Sabéis? Os digo una cosa, Dios no necesita grandes estrellas del evangelio. Dios no necesita que nuestra iglesia tenga otro nombre. Dios no necesita que tengamos la cobertura de una super mega iglesia o de una discográfica. Lo que Dios necesita es hombres y mujeres esforzados y valientes. Dios necesita hombres y mujeres que no temen, hombres y mujeres comprometidos, que están dispuestos y dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, no me quedaré conformado y cómodo en mi contexto. Heme aquí, Señor, no me conformaré con...